Es el gusto de recibir aquí al maestro Ariel Britos. Y cuando digo Ariel Britos, muchísimos duraznenses de los que están escuchando dicen, uy, Ariel, porque lo conoce todo el mundo. ¿Por qué? Porque es duraznense. Ariel, qué gusto, ¿cómo estás? Muy, pero muy bien. Bienvenido. Bienvenido, has hecho tu tiempo en tu agenda nutridísima para estar aquí en Color Esperanza. De verdad, con tantísima alegría, la misma que me ha traído a mi querida ciudad en el día de hoy. Bueno, hoy un acontecimiento importantísimo allí en la Escuela 7 del barrio La Amarilla, que te dice mucho esta escuela, ¿verdad? Sin duda alguna, es la escuela de mi vida, donde me forjé, no es donde me formé, creo que donde me forjé, junto a un montón de compañeros que hoy tuve la enorme fortuna de reencontrar. Qué bueno, así que es una emoción que tenés, seguro que todavía la conservás ahí de ese momento que tuviste. Y me la quedo para siempre, una emoción de las... Creo que hoy pasó una de esas cosas que uno puede decir, cosas importantes que pasan en la vida. A veces uno pelea por conseguir o alcanzar determinadas metas, etcétera, y las cosas importantes van quedando. Hoy en mi vida pasó una cosa importante. Más que importante, que parece sencilla y tan profunda. Bueno, ex alumno entonces de la Escuela 7, Ariel, hoy hubo un acontecimiento allí, primeramente el lanzamiento de un programa que se llama Un Niño, un Instrumento. ¿Cómo se va a implementar esto? Bueno, de una manera muy sencilla. Dentro de unos muy pocos días vamos a comenzar en esa escuela, vamos a formar una orquesta, que en un principio va a ser una orquesta de cuerdas, y esperamos en un momento poder completar los instrumentos para poder decir que tenemos en el barrio y en la Escuela 7 una orquesta sinfónica. Un instrumento a un niño es una propuesta que nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo y que finalmente este año fue reconocida y apoyada firmemente por el Ministerio de Educación y Cultura para que este emprendimiento llegue a todo el país, y es ni más ni menos que una idea de que todos y cada uno de nuestros niños tengan la oportunidad de estudiar música, por sobre todas las cosas de experimentar lo que es la convivencia en una orquesta. En una orquesta no solo se realiza la práctica de la música, sino que es la práctica de la vida. Y bueno, allí acuñamos, más allá, insisto, del aprendizaje del instrumento y de la música, valores humanos, que nos metemos en esa mochila y que duran para siempre. Hay que hablar que sí. Decías instrumentos de cuerda para empezar, ¿verdad? Exactamente, violín, viola y violonchelo. ¿Con qué clases trabajan? Bueno, vamos a empezar a partir del tercer año, que por una sencilla razón, necesitamos que los muchachos ya tengan muy claro lo que es la escritura, la lectura, que tengan esa comprensión adquirida fuertemente para poder empezar con otra cuestión que es el aprendizaje y la lectura de lo que es la música para poder ejecutar el instrumento. Claro, o sea que se empezaría primeramente con una parte práctica, digamos. Sí, o sea, la práctica va en paralelo. En el programa de nuestras orquestas no existe una parte teórica. La práctica general, claro, teoría y práctica van de la mano, y te diría que en un principio los muchachos, la práctica supera la teoría, ellos tocan más de lo que pueden entender, pero después de un cierto tiempo la cuestión se equipara hasta por necesidad, porque al ir tan rápido con la práctica necesitan poder entender, si no, no pueden avanzar. Entonces eso se equipara. En nuestra época le llamaban solfeo, el nombre no hablaba muy bien, hoy le llamamos lectoescritura, y se enseña y se trabaja desde otro lugar mucho más amable. Ahí está, sí, hace muchos años hice algo de música y era el solfeo, y sí, no me lo olvidé, el solfeo la parte práctica me la olvidé porque era guitarra que aprendía, pero claro, al no hacer práctica, obviamente. Claro. Pero el solfeo te deja un aprendizaje que no te lo olvidás. Seguramente que si empezás a repasar luego de años, también lo volvés a entender. Eso está ahí, guardado. Eso está guardado, exacto. Creo que la música hace que siempre se asiente. Me parece que es así. ¿Cómo lo ves? Totalmente. Yo siempre digo que la música está integrada a nuestra vida de manera consciente o inconsciente. Nosotros celebramos con música, meditamos con música, hasta la tristeza la resolvemos con música, la nostalgia, tiene muchas formas. Los estados de ánimo. Exactamente, sí. Y siempre es la música lo que acompaña eso, Sí. O lo que dispara, o lo que contiene, pero es la música. Es cierto. Bien, esto precisamente en la Escuela 7 fue obviamente una idea que surgió desde tu persona. Sí. Porque era algo muy significativo hacerlo precisamente en la Escuela 7. Algo que siempre quise hacer, y Ajá. creo que la vida
me ha premiado, me ha permitido llevarlo adelante. Y creo que hay mucha gente, mucho más de lo que de las personas que yo me imaginaba que tenían buenas intenciones, porque bastó plantear la idea en un grupo de ex compañeros para que explotara y estuviera todo el mundo ahí. Y yo creo que hoy el barrio se ha refrescado, porque así como esa gente acudió convocada por este proyecto de orquesta, me parece que el barrio hoy va a empezar a trabajar de otra forma, a funcionar de otra forma, a potenciarse, digamos, porque vi ganas de hacer muchísimas cosas. Y eso a veces lo necesitamos juntarnos para recordar, para fortalecernos. No debemos olvidar nuestras raíces, creo que eso es lo que nos mantiene parados. Y bueno, hay mucha gente que está de acuerdo conmigo. Yo creo que la mayoría tiene que estar de acuerdo porque es la base de poder tener una vida de alguna manera llena, total, ¿no? En la parte espiritual, en el alma nuestra, volver a los inicios y todo eso creo que a todo el mundo le hace bien. Y seguro esto es una obra grandiosa que me encantó y te felicito por hacerlo aquí en tu escuela, que seguramente el acontecimiento fue impresionante, cómo estuvo por allí. Fue increíble, creo que la palabra cálido fue tan caluroso como cálido, estuvimos en un salón. Sí, porque tremendo la temperatura, sí, pero a la vez la calidez de la gente en el otro sentido. Absolutamente, o sea, fue tan lindo, se generó un egregor, una energía tan linda que difícilmente puedo olvidarme. Creo que voy a seguir buscando eso en todos los órdenes de mi vida. Me va a costar encontrarlo, pero bueno, es una nueva meta. Bueno, ya diste el primer paso. Sí. Y ese primer paso no solo para ti en lo personal, sino seguramente el impulso, como decías vos, de ver a la gente con ganas de hacer cosas. Cuando vos impulsás en algún sentido algo en un lugar como es la escuela, que seguramente desde los niños hasta los padres se empiezan a motivar y a pensar en qué más se puede agregar. Eso está muy bueno. Está demasiado bueno. Yo creo una cosa, a veces cuando hablamos de las artes, en particular en este caso de la música, la música es un arte particular, porque es un arte inmediato. O sea, uno es lo que toca y en ese momento. No es como un cuadro que uno puede estar meses para terminar un cuadro. Ojo que no es que no tenga valor, es absolutamente diferente. Es diferente a esto. Y como dicen por ahí, nadie se baña dos veces en el mismo río, la misma obra ejecutada dos veces va a sonar distinto por un sinfín de razones. Y la música transforma al hombre, porque el hombre es lo que suena, es lo que produce en ese momento, y tiene mucho que ver con el estado de ánimo, tiene mucho que ver con una serie de estados emocionales, y eso es lo disfrutable. A través de eso nosotros realmente nos proyectamos y nos transformamos, y logramos transformar a un público también. ¿Cómo fueron tus comienzos? Saliste de la escuela y me dijiste que de ahí ya prácticamente tu vocación era la música, porque resaltás mucho los valores que recogiste ahí. Y eso está lindo, que lo digas, que sí, que resaltes desde niño de la enseñanza, del aprendizaje que has recibido en esta escuela de barrio, en la escuela de La Amarilla. Tuve la enorme fortuna de concurrir a esa escuela, de tener los compañeros que tuve y de ser un niño normal. Bien. De verdad, de ser un niño normal, lo repito y no me canso, porque fue un niño que se lastimó, que jugué al fútbol, que hice todo lo que hacía un niño, que estudié música, pero por sobre todas las cosas tenía una capacidad que es la que quiero que tengan todos mis niños, que era la capacidad de soñar. Y yo creo que hoy día la tecnología, un montón de cosas que las utilizamos y las defiendo, pero a veces nos quitan la capacidad de soñar. A veces tenemos todo tan fácil, tan inmediato y por la vía de repente, no por la mejor vía, que la imaginación queda de lado. Hoy los niños leen menos libros. Antes nosotros leíamos un libro y teníamos que componer en nuestras cabezas una historia que estaba allí. Hoy a veces no tienen la paciencia y ya consumen la información digerida, y no siempre la información que viene digerida es la verdadera o la que uno debe consumir. Entonces, bueno, yo tuve la suerte de ser un niño normal, y las orquestas le ofrecen a los niños de nuestro país la posibilidad de ser niños normales. Ahí se desarrollan, ahí juegan, ahí viven la vida, y encima tienen un instrumento que les permite proyectarse hacia los demás. No olvidemos que la música es un arte inmediato, pero por sobre todas las cosas es un arte para compartir. Hay que hablar, que sí, lo escucho hablar y él habla así desde el corazón, se nota, se percibe, es increíble, contagias ese entusiasmo porque seguro cada cosa que haces te va estimulando y desafiando para más, y vayas y tendrás mucho más. Pero contame entonces cómo fue luego cuando te fuiste de Durazno, cómo empieza a surgir todo lo de la música. Lo de la música surgió cuando yo era muy chico.
Yo estudiaba piano desde muy chiquito, aquí en Durazno tuve esa ¿Estuviste en el inquietud. conservatorio? Sí, estudiaba en realidad en particular con querida maestra, la profesora del Bocouto de la Paulaza, que vivía por ahí cerca de la Escuela 6, y con su hijo Mauricio, que fueron mis maestros quienes me iniciaron en ese camino, me despertaron la vocación y la inquietud. Después estudié viola en el Conservatorio de Durazno con el maestro Miguel Silagi, y siempre tuve inquietudes, había un crecimiento desde lo artístico, pero por sobre todas las cosas de mis inquietudes. Y mis papás, que me acompañaron en todo, hasta el día de hoy me acompañan, dijeron, bueno, si ese es tu camino, vamos a seguir contigo. Uh-huh. Y tenía que ir a Montevideo porque, a ver, aquí no encontraba lo que yo necesitaba para seguir adelante. Claro. ¿Ahí Entonces, de cuántos años hablas? Tenía como 17 años. Ajá. Y ahí fue cuando me fui a Montevideo con toda mi familia, que iniciaron un periplo increíble. Tuve la oportunidad de estudiar con los mejores maestros. Muy pronto ingresé a la Osodre, y en esa orquesta toqué como músico profesional durante 20 y pico de años. Y hace unos años renuncié, pero renuncié para dedicarme a esto que hago hoy, porque no era compatible el trabajo con mis muchachos y con la orquesta y los viajes. Tengo una responsabilidad internacional que me tiene mucho tiempo fuera del país. Entonces, bueno, por suerte pude encarar esto de la mejor manera, y tengo un equipo de gente maravilloso que me acompaña todo el tiempo, en el cual puedo confiar plenamente, y con los que estamos así luchando a brazo partido para que esto se produzca. Y creo que ese sueño es alcanzable, no es una utopía. Sí, realmente que sí, hay que apostar a ello, y con esas ganas que vos transmitís. Estamos tratando de rescatar valores, y esta es una de las formas. Así es. Seguro. Creo que tenemos que, a veces los valores se escriben fácil y se describen fácil, sí, pero no se practican. Exacto. Y créeme que en el trabajo en una orquesta sinfónica, por eso no es solamente el estudio del instrumento, como habitualmente lo hacíamos antes en un conservatorio, es la interacción con el otro, es el lugar, es el no egoísmo, es el compartir, es el saber que todo el mundo siempre tiene algo para dar, y que en el hecho de dar estamos recibiendo. Entonces es reconocernos en el otro, es proyectarnos en el otro. Creo que en ese tipo de cosas es que está la grandeza del ser humano, y es lo que nosotros promovemos y buscamos. No se puede ser un músico tocando muchas notas. Un músico es desde el corazón, no de los dedos, ni de la boca cuando sopla un instrumento. Es desde el corazón que se hace la música.